Señores, hablaremos de algo sucedido en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaba Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer era María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. María Antonieta de la Casa de Habsburgo, la Casa de Austria. Casa que había sido también gobernante de estos territorios, ya que estuvieron los austrias en España desde Carlos I de España, Carlos V del Imperio Alemán, hasta el último Austria, que fue Carlos II el Hechizado. El Hechizado, justamente. La bandera de Buenos Aires responde a esa pertenencia heráldica. Así es, sí. Muy bien. Bueno, ahora estaban en Austria. Como su nombre lo indica. Era de donde nunca debieron salir. Claro. Pero casaron a María Antonieta, que era de la Casa de Austria, con el rey de Francia, Luis. Era una alianza importante porque eran enemigos naturales. Bien. Señores, hay un hecho conocido. En los comienzos de la relación entre Luis y María Antonieta, había entre los dos una enorme apatía. La razón era una deficiencia sexual del rey, discúlpeme. Aunque no era impotente, era incapaz de consumar el matrimonio. No porque no amara a su esposa, tenía una dificultad que hoy en día ya entonces también se resolvía fácilmente. Pero bueno. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos médicos aconsejaron la circuncisión. Y así, eso era lo correcto. Consideraban que la raíz del problema era ese. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria. Todo era cuestión de temperamento, dijo Moreau, equivocándose. Y atribuyó al rey una constitución indolente. María Antonieta se había cansado también de tanta espera. Claro. Tenía que aguantar las canciones chuscas que hacían los patanes de París acerca de este tema. Nadie creía que fuera realmente virgen. Le inventaban docenas de amantes. Y estos rumores crecían porque la reina incluso evitaba compartir la cama con el rey. Dicen que las noches le resultaban demasiado agotadoras por vanas, solo porque tardaban en pasar. Muy bien. El matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Incluso se pensó hasta en el divorcio, pero por fin los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, en realidad el emperador José II, ¿no?, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas, porque pensaba que José la iba a sermonear demasiado. Pero la vieja subestimó los poderes de José. Bien, vamos a ver qué ocurrió. Antes de la visita de José, había otras preocupaciones, otras noticias preocupantes que habían llegado a la corte de Austria, porque supieron que María Antonieta tenía deudas de juego. Claro, como el marido no la amaba, a la noche se iría a jugar al chinchón o al 7:30 y se paseaba colaseando toda la noche. Había adelgazado notablemente. Claro. Hubo incluso un informe de la ayuda de cámara de María Antonieta, y tenemos la copia. Se llamaba Merci, el tipo, o quizá le decían así. Le decían así. Tenemos aquí el informe de una noche cualquiera de la reina. A ver. Baile en el Palacio Real hasta la medianoche.
baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro de la Ópera, Sí. paseo hasta las 6. ¿Qué te parece? Parece mi agenda, digo. Pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había bailongo, jugaba al faraón toda la noche. No sé jugar al faraón. Yo después le cuento. Jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano. Usted sabe que Luis se acostaba con las gallinas, y en realidad sus diversiones eran la cerrajería y la relojería. Era Casi lo mismo. cerrajero y relojero aficionado. Tenía un taller y a la tarde se entretenía con eso. Bueno, Su Majestad. el 19 de abril de 1777 llegó José, el ya mencionado José, para arreglar este asunto, ¿no? Para aconsejar, para ver qué sucedía. A José le molestaba un poco la etiqueta de Versalles y a fin de evitar las restricciones impuestas por aquel ritual que hemos contado algunas veces, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Buenas tardes, soy el Conde de Falkenstein. No vayan a creer que soy el emperador José II. No. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y se hospedó en un hotel cualquiera. Muy bien. Por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró finalmente encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. Encuentro emocionante, y José dijo que llegaba hasta allí para que retomara acciones virtuosas. Bueno, después empezó a dar indicaciones para que su hermana dejara el escolazo y los bailongos. Basta de juego, basta de baile. En medio del sermón, María Antonieta le habló, entre llantos, de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro foro de diversión, en el Palacio y en París. Y José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado algún otro niato. Y la reina juró que no. Entonces José escribió a Austria lo siguiente. También tenemos la carta. A ver. Dice: demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. La reina conserva su virginidad más por suerte que por virtud. Esa es una frase. Esa es mi chica. Y siguió diciendo: pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. Bien, José era un amante extraordinariamente eficaz. Entonces alentó a su hermana, no a su hermana Doris, por favor, sino a la hermana de él, y al rey de Francia, a que le pidieran consejos sexuales, mitad porque le gustaba. Claro. Y eso fue lo que hicieron. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado el rey. Escuchó, y con un poco de jactancia, dio las más explícitas clases de educación sexual. Explícito quiere decir, ven amigos. Paso 1. Con dibujitos, todo. José supo, espantado, que el rey Luis, que había sido educado en la piedad, consideraba el placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Uy, estamos mal, dijo José. Sí. Bueno, con esa idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. No, claro. Bien. Después de las primeras conversaciones, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en la orgía más cruda. Pero Luis huyó de la reunión. María Antonieta lo siguió un poco resignada. Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y se daba codazos con sus ayudas de cámara. Era un avance. Al día siguiente José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agraciada del reino. La instaló allí y él mismo se unió a ella. ¿Lo ves? De modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables de esa clase de maniobras
y conjeturar el origen de los mismos. Es fantásticamente escrito. La pasión que se despertó en Luis XVI fue tal que un poco más tarde el rey pidió audiencia con José. Bien. Y le hizo saber orgulloso, mientras se escupía las manos, Mi cuñado, dijo. que tenía intenciones de visitar a su esposa. Luis XVI y María Antonieta se amaron. Bien. Cuando José se fue de Versalles, usted sabe que José siempre se va. Sí, como su nombre lo indica. Nos pregunta qué José, y le contesta el que vino y se fue. El que se volvió a Austria. Y después de esa noche que acabamos de describir, se fue. En mayo de 1777. Ya se había hecho amigo del rey y el dolor de María al separarse de su hermano fue enorme. Claro. José, orgulloso, avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que se ha difundido, no existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Mire usted. No, pero sin embargo yo puedo decir que una operación de esa naturaleza en un rey puede que haya sido hecha en el mayor secreto, pero más bien, la mayor discreción. Sí, sí. Es seguro que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco, ¿no? En junio de 1777, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió: «Estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario». Bueno, seguramente la heredad será plural. Lo sigas. Bueno, siguiendo las órdenes de los médicos, María Antonieta adoptó una rutina más tranquila. Nada de bailes, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas. Y este es el bello episodio, si termina, de cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer María Antonieta, ¿no? ¿A quién dedicar eso? Además de José, el que te dio un consejo y se fue. Estaba pensando que el año en el que suceden estos episodios, querido Alejandro, aquel en el que el doctor Moreau interviene con la perspicacia que caracterizaría a esa estirpe, no es otro año que aquel en el cual unos muchachos disfrazados de indios arrojan unos grandes atados de té ahí en Boston. En Boston. Y lo que estaba pasando, en realidad, lo que se estaba por desatar, no era el deseo de Luis XVI Capeto, sino el cambio de un momento, el cambio de la humanidad, el cambio más importante en la historia de la humanidad en siglos. Y en ese sentido, vamos a decirlo aquí con todas las letras, queridos amigos, la idea de fimosis que teníamos nosotros coincide justamente con aquello que manifestaba Luis. El problema era el dolor que lo asaltaba cuando sentía que el amor lo desbordaba. Claro, vamos. claro. Le dolía. Le dolía, vamos. Y esto efectivamente se resolvía y es probable su tesis, que fuese por una cuestión de secreto y de pudor. Quiero resaltar dos cosas, además de la Revolución Americana, que iba a ser el origen de aquella especie de chispa que iba a trasladar de una costa a la otra a dos hombres muy importantes, el marqués de Lafayette y Thomas Jefferson, almas gemelas a la hora de seducir señoritas, que María Antoinette, la austríaca, no es otra que la autora de aquella famosa frase que dice: a falta de pan, buenas son tortas, no tienen pan que coman pasteles. Claro. Tanto le costó hacer el amor que no sabía que esto le iba a llevar a la pérdida nada menos que de su cabeza con ningún tipo de metáfora. Pensaba también que la única forma del apuro para la noche es el tedio, y que solamente alguien que tiene la corona de Francia y tiene como hobby la cerrajería puede sufrir eso y la noche de Vincennes. Pero en medio de esto, la elección de José de Austria es, Alejandro, algo que algunos, más por edad, que como dicen por ahí, ¿no? Que por otra cosa, conocemos, y quizás el estadio más alto al que puede llegar un amateur del amor, un amateur del amor, vamos. Y es que, llegado el punto de una descripción absolutamente teórica de ciertos saberes, hechas con esa especie de espíritu docente que caracteriza más al profesor que al libertino, escucha una voz que en secreto, después de la clase, y rogando que empiecen los trabajos prácticos, le diga: hágame el favor. Y hágame el favor se llama el tango que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel,
que está escrito pensando, evidentemente, en este episodio y en este favor que finalmente le hizo Luis XVI a su mujer y a sí mismo. Claro, por favor, quedó a Francia. La letra no parece No, creo que no es. corroborar esta teoría. Pero en el amor todo es así, no parece. Claro, no parece, pero es. Cierto. Hágame el favor, canta Gardel. Señores, hablaremos de algo sucedido en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaba Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer era María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. María Antonieta de la Casa de Habsburgo, la Casa de Austria. Casa que había sido también gobernante de estos territorios, ya que estuvieron los Austrias en España desde Carlos I de España, Carlos V del Imperio Alemán, hasta el último Austria, que fue Carlos II el hechizado. El hechizado, justamente. La bandera de Buenos Aires responde a esa pertenencia heráldica. Así es, sí. Muy bien. Bueno, ahora estaban en Austria. Como su nombre lo indica. Era de donde nunca debieron salir, claro. Pero casaron a María Antonieta, que era de la Casa de Austria, con el rey de Francia, Luis. Era un ariete, era incapaz de consumar el matrimonio. No porque no amara a su esposa, tenía una dificultad que hoy en día, ya entonces también se resolvía fácilmente. Pero bueno. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos médicos es importante porque eran enemigos naturales. Bien. Señores, hay un hecho conocido. En los comienzos de la relación entre Luis y María Antonieta, había entre los dos una enorme apatía. La razón era una deficiencia sexual del rey, discúlpeme. Por favor. Aunque no era impotente,